Bienvenidas y bienvenidos. Estamos por iniciar la sesión de matemáticas de segundo grado, aquí en Aprende en Casa 3. Mi nombre es Mario Prieto Hernández y es un gusto para mí compartir este espacio con el profesor Alberto Valentín Carrillo Álvarez. Gracias, profesor Mario. ¿Cómo están? Deseo se encuentren bien y con mucho ánimo de seguir aprendiendo. Y díganos, ¿qué estudiaremos? En esta sesión analizaremos situaciones de proporcionalidad directa a partir de sus representaciones algebraica, tabular y gráfica para la resolución de problema dentro del contexto de las alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Los materiales que utilizarán en esta sesión son su cuaderno de matemáticas o papel para tomar notas, lápiz, goma y sacapuntas, y su libro de texto de matemáticas segundo grado. Les invitamos a que registren en su cuaderno las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos que veremos en esta clase y consúltelas con sus docentes, sin olvidar que se trabaja a distancia. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Ahora sí, profesor, iniciemos. Para iniciar, les invitamos a reflexionar sobre los siguientes planteamientos. ¿Es posible identificar en una fórmula de física si las variables están relacionadas a través de la variación directa? ¿Qué condiciones deben de cumplirse para que una expresión algebraica modele una situación de proporcionalidad directa? ¿Cómo es la gráfica de una relación de proporcionalidad directa? Registren sus respuestas y continúen con nosotros, que a través de diversas situaciones, problemas, construiremos las respuestas a esta y otras preguntas. Les cedo la palabra a mi colega, el maestro Valentín. Gracias, profesor Mario. Mi colega y yo seleccionamos el siguiente problema para iniciar la discusión. A mayor volumen, mayor masa. Reflexionemos. ¿Qué pesa más, 1 kilogramo de algodón o 1 kilogramo de plomo? ¿Cuál ocupa más espacio? 1 kilogramo de masa de algodón tiene la misma masa que 1 kilogramo de masa de plomo, pero dependiendo del material podría tener el mismo volumen. Por ejemplo, 1 kilogramo de masa de algodón puede ocupar más espacio que 1 kilogramo de masa de plomo si no se comprime, o menos espacio si está comprimido. ¿Qué ocupará más espacio? ¿1 centímetro cúbico de corcho o 1 centímetro cúbico de plomo? ¿Qué pesará más? Ustedes allá en casa respondan las preguntas anteriores y justifiquen sus respuestas. 1 centímetro cúbico de corcho ocupa la misma cantidad de espacio que 1 centímetro cúbico de plomo. En este ejemplo, 1 centímetro cúbico de plomo tiene una masa mayor que 1 centímetro cúbico de corcho. Por lo tanto, el plomo pesa más. Pero, ¿por qué sucede esto? Les diré que la cantidad de masa de un material que cabe en una unidad de volumen se llama densidad. Así, por ejemplo, la densidad de plomo es 11.3 gramos por centímetro cúbico. Esto significa que la masa de 1 centímetro cúbico de plomo es 11.3 gramos. La densidad del aluminio es 2.7 gramos por centímetro cúbico y la del agua 1 gramo por centímetro cúbico. Si M representa la masa y V el volumen, la expresión algebraica de la densidad es la siguiente. Densidad es igual a masa entre volumen. Y los despejes quedan de la siguiente forma. Masa es igual a densidad por volumen y volumen es igual a masa entre densidad. Les invitamos a que reflexionen en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con la densidad si el volumen aumenta y la masa permanece igual? ¿Qué pasa con el volumen si la masa aumenta y la densidad es la misma? Vayan registrando sus ideas. Conforme avancemos en la sesión podrán fortalecerlas o modificarlas. Ahora, tomemos como referencia lo anterior y analicemos algunas situaciones de proporcionalidad directa a partir de sus representaciones algebraica, tabular y gráfica. Completemos la tabla de datos que permite relacionar la masa y volumen para distintas cantidades de aluminio.
Ustedes en casa piensen la manera cómo se calcularían los datos faltantes en la tabla. Calculemos la masa que hay en un centímetro cúbico. Para ello, lo primero que haremos es considerar el valor de la densidad del aluminio, que tomará el valor de la constante de proporcionalidad. K es la constante de proporcionalidad y es igual a 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. La expresión para calcular la segunda magnitud en una proporcionalidad directa, Y, es igual a la constante de proporcionalidad K por su correspondiente de la primera magnitud, X. Por lo tanto, si se necesita encontrar la masa de 1 centímetro cúbico de aluminio, podemos recurrir a la fórmula de la masa, que es igual a la densidad por el volumen. Sustituyendo datos en la fórmula, se tiene que la masa es igual a 2.7 gramos sobre centímetro cúbico por 1 centímetro cúbico. Se cancelan las unidades centímetros cúbico en el numerador con centímetro cúbico en el denominador. Calculamos el producto de 2.7 por 1, obteniendo 2.7 gramos. Ahora se trata de determinar el volumen que ocupa una masa de 13.5 gramos. ¿Qué piensan? ¿Qué se necesita realizar para determinar el volumen que ocupa una masa de 13.5 gramos? ¿Qué dato o datos de los que ya se tienen se deben considerar para este cálculo? Para calcular el volumen que hay en una masa de 13.5 gramos, haremos uso del valor de la densidad del aluminio, que tomará el valor de la constante de proporcionalidad K, y es igual a 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. La expresión para calcular la primera magnitud de una proporcionalidad directa, X, es igual a la segunda magnitud, Y, entre la constante de proporcionalidad K. Por lo tanto, si queremos encontrar el volumen de una masa de 13.5 gramos de aluminio, podemos utilizar la fórmula del volumen, que es igual a la masa entre la densidad. Sustituyendo datos en la fórmula tenemos volumen es igual a 13.5 gramos entre 2.7 gramos sobre 1 centímetro cúbico. Al resolver la división de 13.5 entre 2.7 se obtiene 5. Para cancelar las unidades, a los gramos del dividendo le escribimos un 1 en el denominador para representarlo en forma fraccionaria. Luego multiplicamos las unidades que se encuentran en los extremos, gramo por centímetro cúbico, y los escribimos en el numerador. Posteriormente, multiplicamos el 1 por gramos que se encuentran en la parte media y el resultado lo escribimos en el denominador. Así, cancelamos el gramo que se encuentra en el numerador y denominador, obteniendo los centímetros cúbicos. Por lo tanto, 13.5 gramos de masa ocupan 5 centímetros cúbicos. Ahora se trata de determinar cuánta masa hay en 10 centímetros cúbicos. ¿Ya pensaron alguna forma de hacerlo? ¿Cómo ocuparían la densidad del aluminio para realizar el cálculo que nos ocupa? Para calcular la masa que hay en 10 centímetros cúbicos, lo primero que haremos es tomar el valor de la densidad del aluminio, como el valor de la constante de proporcionalidad. K es igual a 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. Para calcular la segunda magnitud en una proporcionalidad directa, Y es igual a la constante de proporcionalidad K por su correspondiente de la primera magnitud, X. Por lo tanto, si queremos encontrar la masa de 10 centímetros cúbicos de aluminio, podemos utilizar la fórmula de la masa, que es igual a la densidad por el volumen. Sustituyendo los datos en la fórmula tenemos masa es igual a 2.7 gramos sobre centímetro cúbico por 10 centímetros cúbicos. Cancelamos las unidades centímetros cúbicos en el numerador con centímetro cúbico en el denominador. Luego, llevamos al cabo el producto de 2.7 por 10, obteniendo 27 gramos, que corresponden a la masa que hay en 10 centímetros cúbicos de aluminio. Finalmente, en la tabla falta el dato del volumen, que corresponde a una masa de 32.4 gramos de aluminio. Con lo trabajado hasta el momento, contesten en casa. ¿Qué se puede hacer para calcular ese dato? Para calcular el volumen que hay en una masa
de 32.4 gramos, haremos uso del valor de la densidad del aluminio, que tomará el valor de la constante de proporcionalidad K, y que es igual a 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. La expresión para calcular la primera magnitud de una proporcionalidad directa, X es igual a la segunda magnitud Y entre la constante de proporcionalidad K. Por lo tanto, si queremos encontrar el volumen de una masa de 32.4 gramos de aluminio, podemos utilizar la fórmula del volumen, que es igual a la masa entre la densidad. Sustituyendo datos en la fórmula tenemos que el volumen es igual a 32.4 gramos entre 2.7 gramos sobre un centímetro cúbico. Cancelamos las unidades, gramos en el numerador con gramos en el denominador, y resolvemos la división de 32.4 entre 2.7, obteniendo 12 centímetros cúbicos. Esto permite afirmar que una masa de 32.4 gramos de aluminio tiene un volumen de 12 centímetros cúbicos. Muy bien, hemos completado la tabla con la relación entre masa y volumen para distintas cantidades de aluminio. Ahora encontraremos los puntos coordenados o coordenadas en una tabulación y representaremos de forma gráfica nuestra situación problema. En la tabla, cada punto coordenado o coordenadas lo nombramos utilizando letras mayúsculas y colocando dentro de un paréntesis los valores ordenados de X y de Y. Por lo tanto, observemos que en la primera columna tenemos los valores de X, que representa el volumen en centímetros cúbicos de aluminio. En la segunda columna se registran los valores de Y, o sea, la masa de aluminio, y en la tercera columna se anotan los puntos coordenados o coordenadas que están definidos como punto A, 1,2.7, punto B, 5,13.5, punto C, 10,27, punto D, 12,32.4. Ahora trazaremos la gráfica de la relación masa-volumen. En el eje horizontal se representa el volumen en centímetros cúbicos y en el eje vertical se representa la masa en gramos. Entonces, ubiquemos los puntos coordenados o coordenadas X, Y que obtuvimos en la tabulación. Ubiquemos el punto A, 1,2.7. Ahora ubiquemos la coordenada B, 5,13.5. Localizamos la coordenada C, 10,27. Finalmente, ubicamos la coordenada D, 12,32.4. Ya que están ubicados los puntos, trazamos una línea que pase sobre los puntos identificados con su correspondiente letra mayúscula, como se muestra en la imagen. ¡Listo! Tenemos la representación gráfica de la relación masa-volumen. De esta manera podemos confirmar que los datos del planteamiento se relacionan a través de una proporcionalidad directa, porque las dos magnitudes son directamente proporcionales. Es decir, cuando una de ellas aumenta, la otra también, y lo hace en la misma proporción. O si una disminuye, la otra también en la misma proporción. Al observar la gráfica, las coordenadas A y B tienen una proporción directa. El valor de X en la coordenada A es igual a 1 y en la coordenada B es igual a 5. Hubo un aumento de 5 veces. Esta proporción se ve reflejada en el valor de Y, donde la coordenada A es igual a 2.7 y aumenta 5 veces en la coordenada B, que es igual a 13.5. Para avanzar, el maestro Valentín y yo seleccionamos el siguiente problema. Lanzamos una piedra a un estanque. ¿Qué sucede? ¿Alguna vez han arrojado una piedra al agua? ¿Qué se forma? Cuando lanzamos una piedra a un estanque, se forman círculos concéntricos en la superficie del agua. Veámoslos. En la imagen se ven los círculos concéntricos que se forman al lanzar una piedra. El radio R del círculo mayor está dado por R, igual a 0.6 por T, donde T es el tiempo transcurrido en segundos a partir de que la piedra se lanza y hasta que toca el agua. La expresión resultó después
de experimentar varias veces el lanzamiento. Allá en casa, contesten las siguientes preguntas. Anoten las respuestas en su cuaderno. ¿Esta situación corresponde a una relación de proporcionalidad directa? Ahora contestemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el radio del círculo mayor si la piedra tarda en chocar 4, 6 y 10 segundos en el agua? Para contestarla, utilizaremos la siguiente expresión o fórmula. R es igual a 0.6 por T, donde R representa el radio del círculo que se forma cuando la piedra choca con el agua, medido en centímetros. T es el tiempo en segundos que transcurre desde que la piedra se lanza y hasta que choca con el agua. Sustituyendo los datos, obtenemos los siguientes valores. R es igual a 0.6 por 4, que es igual a 2.4. Esto quiere decir que cuando la piedra tarda 4 segundos en chocar con el agua, forma un círculo con un radio igual a 2.4 centímetros. Para el segundo caso, R es igual a 0.6 por 6, igual a 3.6. Esto quiere decir que si la piedra tarda 6 segundos en chocar con el agua, forma un círculo con radio igual a 3.6 centímetros. En el tercer caso, R es igual a 0.6 por 10, igual a 6. Esto quiere decir que cuando la piedra choca con el agua después de 10 segundos, forma un círculo con un radio igual a 6 centímetros. Pasemos ahora a la gráfica de esta situación. En la tabla de la relación tiempo-radio, a cada punto lo nombramos utilizando letras mayúsculas y colocando dentro de un paréntesis los valores ordenados de X y de Y. Recordemos que siempre el primer valor será el de las abscisas o el de las X y luego el segundo valor será el de las ordenadas o de las Y. Por lo tanto, observaremos que en la primera columna tenemos los valores de T, que representa el tiempo que transcurre desde que se lanza la piedra y hasta que choca con el agua. Sus unidades están dadas en segundos. En la segunda columna se encuentran los valores de R, que corresponden al radio del círculo, que se forma cuando la piedra choca en el agua, medido en centímetros. Por último, en la tercera columna se tiene los puntos coordenados o coordenadas que están definidos como punto A 4,2.4, punto B 6,3.6 y punto C 10,6. Ahora trazaremos la gráfica radio-tiempo. En el eje horizontal se encuentra el tiempo en segundos. En el eje vertical tenemos el radio en centímetros. Por lo tanto, ubiquemos los puntos coordenados o coordenadas X, Y que obtuvimos en la tabla. Ubiquemos el punto A, 4,2.4. Localizamos el punto B, 6,3.6. Finalmente, ubicamos el punto C, 10,6. Ya que están ubicadas cada coordenada o punto coordenado, tracemos una línea que pase sobre los puntos identificados con su correspondiente letra mayúscula, como se muestra en la imagen. Listo, tenemos la representación gráfica de una proporción directa, tiempo-radio. Reflexionemos. ¿Qué debemos observar en la gráfica para afirmar que esta es una situación de proporcionalidad directa? Continuemos analizando la siguiente gráfica, que muestra la relación que existe entre los pesos mexicanos y dólares. La gráfica de la relación pesos-dólares muestra en el eje horizontal o eje de las abscisas los dólares. En el eje vertical o eje de las ordenadas ubica a los pesos. Por lo tanto, un punto coordenado o una coordenada es representada con un valor del eje X, dólares, y otro del eje Y, pesos. Allá en casa, piensen si esta situación es de proporcionalidad directa e identifiquen en la gráfica lo que les permita realizar su afirmación. La primera coordenada mostrada en la gráfica es el punto A, 40,820. La segunda coordenada ubicada en la gráfica es el punto B, 100,2050. Ya ubicadas las coordenadas o puntos coordenados,
trazamos una línea que pase sobre los puntos identificados con su correspondiente letra mayúscula, como se muestra en la imagen de tu pantalla. Así tenemos la representación gráfica de una proporción pesos-dólares. Analicemos juntos la siguiente pregunta. ¿Qué datos podemos obtener a partir de esta gráfica? Viendo sus características, ¿pueden decir si corresponde a una situación de proporción directa? ¿Sería posible encontrar una expresión que modele esta situación? Vamos a investigarlo. ¿Qué piensa usted, colega? Al realizar la división de la ordenada entre la abscisa con cualquiera de las dos parejas de valores coordenadas, se obtiene un valor que representa el cociente obtenido. Como lo hemos estudiado, si dividimos un número de la segunda magnitud y entre su correspondiente en la primera magnitud x, obtenemos la constante de proporcionalidad, en este caso, el costo de $1. Tomando en cuenta las dos coordenadas, lo primero que haremos será completar nuestra tabla de la siguiente forma. Coordenada A, 40,820. El primer valor de la coordenada representa los dólares y el segundo valor su equivalencia en pesos. Por lo tanto, $40 equivalen a 820 pesos. Para la coordenada B, 100,2050, el primer valor de la coordenada representa los dólares y el segundo valor su equivalencia en pesos. Por lo tanto, $100 es equivalente a 2.050 pesos. Sabemos que la constante de proporcionalidad se calcula dividiendo el número de la segunda magnitud y entre su correspondiente en la primera magnitud x. Empecemos con la sustitución de los valores de la primera fila. K es igual a 820 entre 40. Por lo tanto, K es igual a 20.5. Continuamos con la segunda fila. K es igual a 2050 entre 100, obteniendo el valor de K igual a 20.5. Así, podemos afirmar que los valores de la gráfica que relacionan los pesos y los dólares representan un problema de proporcionalidad directa, ya que al dividir cada número de la segunda magnitud y entre su correspondiente en la primera magnitud x, obtuvimos el mismo número, es decir, los cocientes son constantes. ¿Cuál es la expresión algebraica o fórmula que permite convertir los dólares a pesos mexicanos? Al tomar en cuenta la constante de proporcionalidad que obtuvimos en el inciso anterior, K es igual a 20.5, y recordando que en las sesiones anteriores se estableció la expresión para calcular la segunda magnitud en una proporcionalidad directa como y igual a la constante de proporcionalidad K por su correspondiente de la primera magnitud x, podemos afirmar que la expresión algebraica que corresponde a esta situación y igual a 20.5x, donde y es la cantidad de pesos y x la cantidad de dólares. Después de haber obtenido la expresión algebraica para convertir los dólares americanos a pesos mexicanos, ¿cuántos pesos mexicanos equivalen a 320 dólares americanos? Tomando en cuenta la expresión algebraica, y es igual a 20.5 por el valor de la primera magnitud, podemos calcular la equivalencia de los 320 dólares a pesos mexicanos. Vamos a sustituir los datos. Y es igual a 20.5 por 320. Calculando el producto, obtenemos el resultado. Y es igual a 6.560 pesos. Entonces, ¿esta situación es de proporcionalidad directa? Registren sus argumentos. Estamos totalmente de acuerdo en que la relación pesos mexicanos y dólares americanos están relacionados a través de la proporcionalidad directa. Así es, colega. En esta sesión analizamos situaciones de proporcionalidad directa a partir de sus representaciones algebraica, tabular y gráfica para la resolución de problemas. Ejemplo de ello fueron a mayor volumen, mayor masa, el radio de un círculo después de que choca una piedra en el agua y la conversión de dólares a pesos mexicanos.
Les invitamos a resolver algunos de los problemas o ejercicios sobre proporcionalidad directa de los libros de textos de matemáticas segundo grado. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos en la próxima sesión. ¿Dónde? Aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.